Continuando con la unidad 5 de contratos mercantiles que inició mi compañero Tadeo, el siguiente contrato es el de mutuo. El mutuo es un contrato por el cual el mutuante se obliga a transferir la propiedad de una suma de dinero o de otras cosas fungibles al mutuario, quien se obliga a devolver otro tanto de la misma especie y calidad. Aquí intervienen dos elementos: el mutuante, quien es quien transfiere la propiedad, y el mutuario, quien la recibe y se obliga a devolver otro tanto de la misma especie y calidad. El plazo en este contrato está establecido en el artículo 2385 del Código Civil Federal. Si en el contrato no se ha fijado el plazo para la devolución de lo prestado, es decir, lo que se le otorgó al mutuario, se observarán las reglas siguientes. Primero, si el mutuario fuera el labrador, es decir, que trabajara la tierra, y el préstamo consistiera en cereales u otros productos del campo, la restitución se hará en la siguiente cosecha de los mismos frutos o productos del campo, para así el mutuario estar en condiciones de regresar al mutuante lo que se le prestó. En caso de que el mutuario no fuera labrador, pero los frutos fueran semejantes a los del campo, entonces se tendría que observar lo mismo, regresar en cuanto haya otra cosecha de los mismos. En los demás casos en los que no se esté hablando de un labrador, la obligación de restituir la propiedad del bien se rige por lo dispuesto en el artículo 2080 del mismo código, el cual dice que se tiene que entregar 30 días después de exigir la devolución de lo prestado, ya sea en la vía judicial o extrajudicial. Existen dos formas del mutuo, que fue la que vimos la primera, del mutuo simple y el mutuo con interés. El código contempla estipular interés por el mutuo, aunque que consista en dinero o en géneros. El interés legal será que es del 9% anual, y el interés convencional será el que fijen los contratantes, el cual podrá ser mayor o menor que el interés legal, pero cuando se considere que se abusó de la ignorancia o inexperiencia del deudor, a petición del juez se podrá disminuir el interés hasta llevarlo al del tipo legal. Las características del contrato de mutuo es típico, debido a que se encuentra regulado en la legislación, que en este caso es el Código Civil Federal. Traslativo de dominio, ya que el mutuante transfiere la propiedad del bien al mutuario. Principal, porque no depende de ningún otro contrato. Unilateral, porque la obligación únicamente nace del mutuario, quien tiene la obligación de restituir el bien. Oneroso, si es el mutuo simple, o oneroso, perdón, si es el mutuo con interés, o gratuito si es el mutuo simple. Es consensual, porque es de común acuerdo entre las dos partes. Conmutativo, porque desde el inicio del contrato se conocen las obligaciones del mutuario. Y real, porque se perfecciona cuando se transfiere la propiedad del bien. El otro contrato es el de comodato. Dice que es un contrato por el cual uno de los contratantes se obliga a conceder gratuitamente el uso de una cosa no fungible, es decir, que no se puede sustituir por otra y no se puede medir, y el otro contrae la obligación de restituirla individualmente. Vemos dos figuras, que es el comodante, quien es el que concede el uso gratuito de la cosa no fungible, y el comodatario, quien es el que la recibe para su uso y tiene la obligación de restituirla individualmente. Si no se ha determinado el uso o el plazo del préstamo, el comodante podrá exigir la cosa cuando le parezca conveniente. En este caso, el comodatario debe de demostrar que se estableció un plazo para devolver. El comodante podrá exigir la devolución de la cosa antes del que termine el plazo, sobreviniéndole necesidad urgente de ella. Y cabe señalar que el comodato termina, además de los plazos señalados, por la muerte del comodatario.
contrato que es real porque se perfecciona cuando se otorga el uso gratuito del bien, gratuito porque, como lo menciona el código, no se cobra nada al comodatario por el uso del bien. Unilateral porque la obligación está en el comodatario, quien tiene que restituir individualmente el bien que le fue otorgado por el comodante para su uso. Típico porque está contemplado en el Código Civil Federal al igual que el contrato de mutuo, y principal porque no depende de ningún otro contrato. El mandato. El mandato es un contrato por el que el mandatario se obliga a ejecutar por cuenta del mandante los actos jurídicos que éste le encarga. Se puede otorgar el mandato por medio de los poderes. Aquí intervienen dos figuras. Es el mandante quien da las órdenes y el mandatario quien las ejecuta. El mandato puede ser escrito o verbal. Cuando es escrito, se puede hacer por medio de escritura pública o en escrito privado y en carta poder sin ratificación de firmas. Lo que estamos hablando de que este mandato se puede otorgar por medio de un poder. Ahora, cuando es verbal, el código en su artículo 2550 al 2552 contempla que puede hacerse por medio de la palabra, pero siempre y cuando se deba, antes de que concluya el negocio, darle forma y ratificarlo por escrito. Del artículo 2562 al 2584 hay 3 capítulos que hablan de las obligaciones que nacen de un contrato de mandato. El primer capítulo es el de las obligaciones que tiene el mandatario con respecto al mandante. Por ejemplo, el mandatario se sujeta a las instrucciones recibidas, se tiene que sujetar a las instrucciones recibidas por el mandante, y si se presentara una situación en la que tenga que decidir y el mandante no dio alguna instrucción, el mandatario deberá consultarle al mandante antes de actuar. Otra de las obligaciones que contempla en el capítulo 2 es la de entregar todo lo que haya obtenido en virtud de ejercer las facultades que le otorgó el poder. El capítulo 3 nos habla de las obligaciones del mandante con relación al mandatario, que es otorgarle todo lo necesario para que pueda ejecutar lo de su mandato, de indemnizarlo en caso de que le ocurran daños en el cumplimiento de su mandato, siempre y cuando no haya sido culpa suya, claro. El capítulo 4 nos habla de las obligaciones del mandante y mandatario con relación a un tercero. Es decir, por ejemplo, si se contrajeron obligaciones en el actuar del mandatario que comprometen al mandante, el mandatario no podrá exigir el cumplimiento de las obligaciones al mandante a menos que esté facultado para ello. Pero el mandante deberá de cumplirlas debido a que nacieron de los poderes que le otorgó al mandatario. El código también contempla en el capítulo 5 del título 9 el mandato judicial. Es igual, un mandato que se hace al mandatario para que se postule en nombre del mandante ante los tribunales de justicia del país. El término del mandato es por la revocación del mismo, por la renuncia del mandatario cuando contemple o considere que no pueda cumplir con sus obligaciones, por la muerte del mandante o del mandatario, por la interdicción de uno u otro, por el vencimiento del plazo y por la conclusión del negocio para el que fue concedido. Igual el plazo se debería de establecer en el contrato de mandato, y en los casos previstos por los artículos 670, 671 y 672, que básicamente hablan de la ausencia de alguna de las dos partes por más de 3 años. El depósito. El depósito es un contrato por el cual el depositario se obliga hacia el depositante a recibir una cosa, ya sea mueble o inmueble, que aquél le confía.
y aguardarla para restituirla cuando el depositante se la pida. Es decir, aquí intervienen dos figuras, que es el depositante, quien entrega el bien en depósito, y el depositario, quien lo recibe y está obligado a restituirlo cuando el depositante se lo indique. El depositario puede, por justa causa, devolver la cosa antes del plazo convenido. Cuando no se ha estipulado el tiempo, el depositario puede devolver el depósito al depositante cuando quiera, siempre que le avise con una prudente anticipación, si se necesita preparar algo para la guarda de la cosa. Hay una figura que es del depósito mercantil. Esto está contemplado en el Código de Comercio en el artículo 332. Se estima mercantil el depósito si las cosas depositadas son objeto de comercio o si se hace a consecuencia de una operación mercantil. Es decir, como ya habíamos visto, cuando los actos se llevan a cabo por comerciantes o el objeto es actividades de comercio, la figura o el contrato queda tipificado por el Código de Comercio, a diferencia de los otros que están contemplados en el Código Civil Federal. El otro contrato del que vamos a hablar es el de prestación de servicios. Un concepto general de este contrato es el contrato mediante el cual una persona, normalmente un profesional en algún área, se obliga con respecto a otro a realizar una serie de servicios a cambio de un precio. Es importante señalar que el pago del contrato es dirigido al cumplimiento de metas, horas, objetivos, proyectos, en la mayoría de los casos. Es muy recomendable que todo servicio se preste bajo la figura de un contrato. Ahora, la prestación de servicios profesionales está contemplada en el artículo 2606 al 2615, igual del Código Civil Federal. Nos marca el concepto de la prestación de servicios, en virtud del cual una parte, llamada profesionista, se obliga a efectuar un trabajo que requiere para su realización preparación técnica, artística y en ocasiones hasta título profesional. Y la otra persona que interviene es el cliente, quien es el que recibe el servicio, a cambio de una remuneración que se le denomina honorarios. Si no se pactan honorarios desde que se inicia la prestación del servicio profesional, es importante acudir a la costumbre del lugar para establecer la importancia del trabajo o la reputación del profesional, para poder llegar a una cantidad en la que las dos partes estén de acuerdo. El que presta y el que recibe los servicios profesionales pueden fijar de común acuerdo, como lo mencionamos, la retribución debida por ellos, ¿verdad? El que preste servicios profesionales solo es responsable hacia las personas a quien sirve, por negligencia, impericia o dolo, sin perjuicio de las penas que merezca en caso de este delito. La característica de este contrato es que es principal porque no depende de algún otro contrato, bilateral porque ambas partes adquieren derechos y obligaciones, tanto el cliente como el profesional, oneroso porque se cobran los honorarios por parte del profesional al cliente, conmutativo porque desde que se celebra el contrato se acuerdan las condiciones, como lo son el pago de los honorarios o el tipo de servicios prestados, y ambas partes lo conocen desde un inicio. Instantáneo porque en cuanto se celebra el contrato empiezan a ser exigibles lo que se acordó. De tracto sucesivo por el tiempo que tomará el prestar los servicios y como se haya acordado, de modo que los honorarios cubran la parte de cada servicio que se realiza. Y por último está el contrato de transporte. El contrato de transporte es por el cual alguno se obliga a transportar bajo su inmediata dirección o la de sus dependientes, que pueden ser o se conocen como operadores, por tierra, por agua, por aire, a personas, animales, mercancías o cualquier tipo de objetos.
Si no se constituye un contrato mercantil, se regirá por lo que establece el Código Civil en su artículo, en el artículo 2646 en adelante. Terrestre o fluvial se reputará mercantil cuando tenga por objeto mercancías o cualquier efecto que sea de comercio, como lo vimos en el caso del contrato de depósito, y cuando siendo el objeto la persona que preste el servicio sea comerciante y haga de habitual su actividad la de este transporte. Las características de este contrato: es bilateral porque ambas partes adquieren obligaciones, tanto quien presta el servicio de transporte como quien lo recibe. Oneroso porque se cobra por el servicio. Conmutativo porque desde un inicio se conocen las obligaciones de las personas, del portuario y del cliente. De tracto sucesivo porque el tiempo que tomará el traslado de la persona o de la cosa, que ya vimos que podrían ser personas, animales, mercaderías, etcétera. Y típico porque aquí entrarían dos figuras, que sería el Código Civil cuando vemos que no son objeto de mercancías lo que se transporta, o del Código de Comercio cuando lo hace de forma habitual y el objeto es algo de comercio. Bueno, muchas gracias por su atención, por tomarse el tiempo para ver el video y espero verlo pronto.